Soy ranchero, vivo en un rancho pequeño cerca de Aguascalientes, en México, y toda mi vida he vivido de mi ganado, que es mi fuente de ingreso y de sustento. Pero una sequía tremenda estaba matando a mis animales, y desesperado hice algo que jamás imaginé, algo que ahora me está cobrando un precio que no sé si puedo pagar. Necesito sacar esto, porque cargué con este peso por mucho tiempo. Voy a contar todo desde el principio, con los detalles que recuerdo. No estoy inventando nada, es lo que de verdad pasó. Sé que suena extraño, pero es mi verdad, así que voy a contar cómo fue. Cuido de mi rancho desde hace unos 15 años, aquí por los alrededores de Aguascalientes, una zona de campo abierto, pero que a veces sufre unas sequías bravas. Mi vida siempre ha sido trabajar con el ganado, levantarme temprano, ordeñar, sacar a los animales al potrero, arreglar cercas. Vivo en una casa sencilla de ladrillo con mi esposa y mis 2 hijos, cerca del corral, siempre con el olor a tierra en el aire. Mi rutina era pesada, pero me daba satisfacción ver a los animales sanos y venderlos en la feria del pueblo. Todo iba bien, hasta que llegó una sequía que duró meses, ni una gota de lluvia. El pasto se secó, el ganado empezó a morir de hambre, y yo estaba perdiéndolo todo. Ya no sabía qué hacer, estaba al borde. Cada día era más desesperante. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Una tarde, después de enterrar otro becerro que no aguantó, venía de la carretera rumbo al corral, caminando despacio, con la cabeza llena de preocupaciones. De pronto, apareció un hombre, como si hubiera salido del puro polvo del camino. Era un tipo vestido de oscuro, con el sombrero bajo, el rostro medio oculto, y me habló con voz tranquila, como si me conociera. Me dijo que sabía de mi problema con la sequía y que podía ayudarme, que podía traer lluvia, pero que a cambio quería un poco de mi suerte. No entendí bien, pero estaba tan desesperado que ni le pensé mucho. Nomás asentí, pensando que era una broma o no sé qué. El tipo sonrió de una forma rara y se perdió entre el polvo, sin decirme nada más. Me quedé ahí parado, confundido, pero no le di mucha importancia. Solo me regresé a la casa, cansado. No sabía que eso iba a cambiarlo todo. Esa noche, de la nada, cayó una tormenta como nadie se lo esperaba. Llovió fuerte por horas. El pasto empezó a ponerse verde otra vez, y pensé que mi problema estaba resuelto. Me sentí aliviado, agradecido, pensando que era un milagro o nomás coincidencia. Mi ganado volvió a tener que comer y pensé que iba a recuperar lo perdido. Pero a los días, los animales empezaron a enfermarse, uno tras otro, de algo que ningún veterinario podía explicar. Se caían al suelo, con la mirada fija, muriendo sin razón aparente. Me dolía el corazón cada vez que perdía uno. Sentía que algo estaba mal. No era normal. Parecía una plaga que nadie entendía. Empecé a sentir que había un precio por esa lluvia. Y lo peor aún, no llegaba. Una noche, mientras revisaba el corral, vi algo que me dejó helado. En una esquina, entre sombras, estaba la figura de un toro negro, enorme, con los ojos rojos y brillosos, viéndome fijo. No era uno de mis animales, de eso estaba seguro, pero estaba ahí, parado, como si me estuviera vigilando. Se me erizó la piel y por unos segundos no me pude mover, nomás miraba esos ojos. Después, desapareció, como si se hubiera desvanecido en la oscuridad. Me fui a la casa temblando, sin contarle nada a mi esposa, por miedo de asustarla. Pero no fue solo una vez. Empecé a ver ese toro casi todas las noches, siempre en el mismo rincón. Sentía un peso en el pecho, como si fuera una advertencia. No sabía qué era, solo sentía miedo. Parecía que algo me estaba cobrando. Además de eso, empecé a sentir un frío helado cada vez que tocaba a un animal, aunque estuviera sano.
Era como si algo pasara a través de mí, un escalofrío que no tenía explicación, aunque hiciera calor. Me temblaban las manos y evitaba estar mucho tiempo en el corral. Hasta le pedía a mi hijo mayor que hiciera algunas tareas, pero los animales seguían muriendo y ese frío no se iba. Mi esposa notó que yo estaba diferente, más callado, pero no le conté todo, solo le dije que estaba preocupado por el ganado. No quería que supiera lo del toro ni del frío que sentía. Me lo guardaba, tratando de ignorarlo, pero no podía. Parecía que el precio de la lluvia se estaba cobrando. Sentía que era algo fuera de lo normal. Mi familia también empezó a tener miedo. Mis hijos ya no querían ir al corral. Decían que sentían algo feo ahí. Mi esposa escuchaba ruidos en la noche, como mugidos que no venían de los animales, y se asustaba. Trataba de tranquilizarlos, diciéndoles que solo era el viento o el cansancio, pero por dentro yo sabía que no era así. El toro negro seguía apareciendo, siempre viéndome con esos ojos rojos, y el frío al tocar el ganado no se iba. Todo eso se estaba volviendo insoportable. Parecía que algo nos rodeaba, cobrando algo que yo no entendía. No sabía cómo detenerlo, solo sentía desesperación. Cada día era más pesado. Tenía miedo de perderlo todo, no solo el ganado. Sentía que había cometido un error grave en ese camino. Después de semanas así, fui a buscar ayuda con el padre del pueblo, alguien que conocía de años. Le conté sobre el trato con el hombre del camino, la lluvia, las muertes del ganado, el toro negro y el frío que sentía. Se puso serio. Me dijo que podría haber hecho un pacto con algo que no debía, y fue a bendecir el rancho con agua bendita y oraciones. Me dijo que quemara el trapo que llevaba puesto ese día en el camino para cortar cualquier vínculo. Hice todo lo que él me pidió, desesperado por un poco de alivio. Poco a poco, después de eso, el toro dejó de aparecer y el frío al tocar los animales fue disminuyendo. No sabía si era por la bendición o por otra cosa. Solo sé que parecía estar funcionando. Pero la muerte de los animales no se detuvo del todo. Todavía cargaba con el peso de lo que hice. Con el tiempo, las visiones del toro negro y el escalofrío desaparecieron por completo. Ya no veía nada en el corral, ni sentía ese frío raro. Era como si se hubiera ido, fuera lo que fuera. No sé por qué se detuvo, si fue por la bendición del Padre, o si el trato tenía un tiempo. Solo sé que me sentí aliviado de ya no tener eso encima. Pero el ganado seguía muriendo, aunque más lento, y la culpa por lo que hice en el camino no se iba. Mi familia seguía nerviosa, y yo no sabía cómo arreglar lo demás. No entendía la razón de que se hubiera parado, pero lo agradecía. Era un alivio pequeño en medio de tanta pérdida. Solo quería que todo volviera a ser como antes. Seguí cuidando del rancho, pero con menos animales, tratando de recuperar lo que se pudiera. Evito quedarme mucho en el corral de noche. Todavía me da desconfianza, aunque ya no vea nada. Mi hijo mayor se hace cargo de más cosas, y mi esposa trata de apoyarme, pero sé que todavía está asustada. No sé por qué esas cosas se detuvieron, si fue por algo que hice o solo casualidad. Solo sé que trato de seguir adelante, aunque quede un hueco por todo esto. Todavía pienso en ese hombre del camino, en lo que quiso decir con suerte. No sé si algún día lo entenderé. Nomás sigo cargando con esto. Ese recuerdo no se va. Trato de no pensar mucho en eso. Cuando me acuerdo de lo que pasó, me pongo a pensar en el precio que pagué por esa lluvia. Perdí casi todo mi ganado. Mi familia vive con miedo, y sé que fue mi culpa por aceptar algo que no entendía. Las visiones y el frío desaparecieron, pero el remordimiento no, y eso pesa más. No sé si era algo sobrenatural cobrándome, o solo el miedo que yo mismo me provoqué. Tal vez nunca lo sepa. Solo sé que ya no siento ese peso raro, y es el único alivio que tengo. Trato de agarrarme de eso,
aunque sea poco. El recuerdo de ese trato quedó grabado en mí. Solo sé que viví ese tormento. Es algo que no olvido. Buenas noches, comunidad. Tengo una propiedad pequeña donde crío ganado y siembro un poco de maíz. Y siempre ha habido un árbol antiguo, un encino enorme, que era como un punto de referencia en la tierra. Pero hace algunos meses, después de encontrar unos símbolos raros tallados en el tronco, las cosas se pusieron espantosas. Cuido mi rancho desde hace unos 20 años, aquí en las afueras de Zacatecas, una región de campos secos y montañas a lo lejos. Mi vida siempre ha sido trabajar la tierra, levantarme temprano, cuidar el ganado, supervisar a los trabajadores que contrato para ayudarme. Vivo en una casa de adobe con mi esposa y un hijo adolescente, cerca del corral, siempre con el sonido de los animales alrededor. Mi rutina era sencilla: levantarme con el sol, checar las cercas, ver el sembradío y descansar en la tarde en la terraza. El encino antiguo estaba en medio del rancho, un árbol que estaba ahí antes que yo, enorme, y daba sombra a los trabajadores. Siempre fue un símbolo de fuerza, algo que respetábamos. Todo estaba bien, hasta que algo cambió de una manera que no esperaba. Cada día empezó a sentirse más extraño. No imaginaba lo que iba a pasar. Una mañana, mientras andaba por el rancho para revisar unas cercas, pasé junto al encino y noté algo distinto en el tronco. Había unos símbolos tallados, como dibujos raros, líneas cruzadas y formas que no parecían hechas por accidente. No recordaba haberlos visto antes, y nadie del rancho dijo que hubiera tocado el árbol. Me dio curiosidad, pero no le di mucha importancia. Pensé que quizá algún trabajador o hasta un vecino andaba jugando. Tomé fotos con el celular, solo por curiosidad, y seguí mi día. Pero en los días siguientes aparecieron más símbolos, siempre nuevos, como si alguien volviera en la noche a marcar el tronco. Empecé a sentirme inquieto. No entendía quién hacía eso. No parecía normal. Algo en ese árbol estaba diferente. Solo sentía incomodidad al pasar cerca. Poco después, las cosas se pusieron más extrañas. Los trabajadores que descansaban cerca del encino o pasaban mucho tiempo ahí empezaron a enfermarse sin razón aparente. Primero fue Miguel, un chavo fuerte que tuvo fiebre alta y dolores en el cuerpo, diciendo que sentía un peso en los hombros. Después, a otros dos les pasó igual, con cansancio, vómitos y diciendo que soñaban que algo oscuro los seguía. Los llevé con un doctor en Zacatecas, pero no les hallaban nada, solo mandaban que descansaran. Me empecé a preocupar porque no era común que tanta gente se enfermara al mismo tiempo. Empecé a relacionar todo con el árbol y esos símbolos. No sabía qué pensar, solo sentía que algo andaba mal. Era como si ese lugar hubiera cambiado. También empecé a notar cosas raras cerca del árbol. A veces, en la noche, escuchaba ruidos bajos que venían de ahí, como ramas crujiendo, aunque no hubiera viento. Cuando iba a revisar en la mañana, no había nada fuera de lugar, pero sentía un frío raro, como si el aire pesara cerca del tronco. Una vez vi sombras moviéndose entre las ramas, pero no había nadie ahí. Mi hijo también decía que sentía algo feo cuando pasaba por ahí y ya evitaba ese lugar. No sabía si era solo mi mente o algo más, pero me estaba poniendo nervioso. Los trabajadores empezaron a decir que ya no querían ir a esa parte del rancho. Sentía un nudo en el pecho, como si algo nos estuviera mirando. Después que pasaron algunos días más viendo a los trabajadores enfermos y sintiendo este peso, decidí prohibir que cualquiera se acercara al encino, por seguridad. Les mandé poner una cerca de alambre alrededor, aunque me dolió en el corazón aislar algo tan importante para el rancho. Les dije a los hombres que descansaran en otro sitio, lejos de ahí, y yo mismo evité acercarme. Mi esposa pensó que estaba exagerando,
pero me apoyó viendo lo preocupado que estaba. Poco a poco, los que estaban enfermos comenzaron a mejorar. Ya no tuvieron fiebre ni sueños extraños, ya no escuchaba ruidos en la noche, ni sentía ese frío raro. Parecía que aislar el árbol estaba funcionando, pero no sabía por qué. Solo sé que sentí alivio al ver que mejoraban. Pero la duda seguía en mi mente. Sentía que algo seguía ahí. Con el tiempo, las enfermedades dejaron de aparecer entre los trabajadores. Nadie volvió a enfermarse, siempre y cuando no se acercaran al árbol. Los ruidos de la noche también desaparecieron, y ese peso en el aire se había ido. Era como si todo se hubiera calmado, fuera lo que fuera. No sé por qué paró, si fue por la cerca, o si lo que estuviera ahí simplemente se fue. Solo sé que me sentí agradecido de que ya no molestara más. Pero aún evitaba mirar el encino por mucho tiempo. Sentía cierto recelo. No entendía por qué se había detenido, ni quién hizo esos símbolos. Era un alivio, pero pequeño. El recuerdo seguía pesando. Seguí trabajando en el rancho, pero cambié las rutas para no pasar cerca de esa parte. Los trabajadores respetaron la regla, nadie más se acercó al árbol y los días se volvieron tranquilos otra vez. Mi hijo todavía tenía algo de miedo, pero ya no hablaba de eso, solo ayudaba en otras cosas. Mi esposa intentó tranquilizarme, diciendo que solo eran supersticiones, pero yo sabía que no era así. No sé por qué esas cosas pararon, si fue algo que hice o si fue pura casualidad. Solo sé que intento seguir adelante, aunque todavía con algo de incomodidad. Sigo pensando en los símbolos y en lo que causó las enfermedades. No sé si algún día lo voy a entender. Solo sé que cargo con eso. El recuerdo no se va. Intenté investigar un poco sobre los símbolos que vi en el tronco. Tomé fotos antes de aislar el área. Se los mostré a un amigo que sabe de historia local, pero no los reconoció. Solo dijo que podrían ser marcas antiguas de alguna tradición. No estaba seguro y yo tampoco quería meterme mucho en eso. No volví a acercarme para ver si hay más dibujos. Prefiero dejarlo así. Pensé en llamar a alguien de la iglesia o un curandero, pero no lo hice, ya que esto parece haberse detenido. No sé si era algo sobrenatural o solo un susto que nos dimos nosotros mismos. Tal vez nunca lo sepa. Solo sé que ya no siento ese peso raro, y eso me ayuda. El recuerdo de los trabajadores enfermos está grabado en mí. Solo sé que viví ese miedo. Cuando pienso en lo que pasó, me pongo a imaginar lo que ese árbol carga. Siempre fue un símbolo en el rancho, algo que respetábamos, pero ahora lo veo diferente. Los trabajadores que se enfermaron ya volvieron a trabajar, pero ni siquiera quieren hablar del encino. Las sensaciones raras se fueron, pero el recelo no, y eso es lo que pesa. No sé si tenía que ver con los símbolos o fue solo una mala racha. Quizá nunca lo entienda. Solo sé que ya no siento ese ambiente pesado, y es el único alivio que tengo. Trato de aferrarme a eso, aunque sea poco. El recuerdo de ese tiempo está grabado en mí. Solo sé que pasé por esa angustia. Tengo esta tierra desde hace años, y mis animales siempre han sido mi sustento, mi forma de poner comida en la mesa. Pero, hace unos meses, comencé a encontrar mi ganado muerto de una manera que no puedo explicar, y eso me está dejando aterrorizado. Necesito sacar esto, porque he guardado este peso por mucho tiempo. Voy a contar todo desde el principio, con los detalles que recuerdo. No estoy inventando nada. Es lo que realmente pasó. Sé que parece extraño, pero es mi verdad. Entonces, voy a relatar cómo fue. Cuido mi rancho desde hace unos 25 años, aquí en los alrededores de Tequila, una región llena de campos abiertos y montañas a lo lejos. Mi vida siempre ha sido trabajar con el ganado, levantarme temprano, alimentar a los animales, arreglar cercas, vender en el mercado del pueblo.
Vivo en una casa sencilla de adobe con mi esposa y una hija ya adulta que nos visita de vez en cuando. El día a día es duro, con el sol caliente pegando en la espalda, pero siempre me ha gustado esta vida en el campo. Me despierto con el canto del gallo, tomo un café negro y voy al potrero a revisar todo. Mis animales son mi ingreso, mi orgullo, lo que mantiene a la familia. Todo estaba bien, la rutina de siempre, sin grandes problemas, hasta que algo cambió de una manera que no esperaba. Cada día comenzó a parecer más extraño. No imaginaba lo que iba a suceder. Una mañana, mientras hacía la ronda en el potrero, encontré una vaca muerta, acostada de una manera que parecía incorrecta. No tenía marcas de ataque, ni sangre en el suelo, pero cuando me acerqué, vi que faltaban algunos órganos, como si hubieran sido removidos con precisión. Quedé impactado. Nunca vi algo así. Parecía que ni siquiera hubo lucha. Pensé que podía ser un animal salvaje, pero no había huellas ni señales de violencia. Sentí un nudo en el estómago. No sabía qué pensar. Enterré al animal y no le conté a mi esposa para no asustarla. Pero en los días siguientes, más vacas aparecieron de la misma manera, siempre sin sangre, sin marcas. Comencé a inquietarme. No entendía qué estaba matando a mi ganado. Solo sentía que algo estaba muy mal. Después de perder unos 5 animales así, comencé a estar más atento. Caminando por el potrero de noche con una linterna, tratando de atrapar a quién o lo que hacía esto. Fue en una de esas noches que escuché un zumbido bajo, como un sonido de máquina o algo así, viniendo de lejos en el potrero. No era ruido de animal ni de viento, era algo diferente, constante, que daba escalofríos. Fui en esa dirección, con el corazón latiendo fuerte, pero no vi nada, solo oscuridad y el pasto. El sonido paraba y volvía, como si jugara conmigo. Me quedé parado, con miedo, sin saber si debía seguir o regresar. No tenía explicación, solo un peso en el pecho. Volví a casa sin dormir bien, pensando en eso. Parecía que algo invisible rondaba el rancho. No sabía qué era, solo sentía miedo. Unos días después, las cosas se pusieron aún más extrañas. En una noche clara, mientras miraba por la ventana de la casa, vi luces extrañas en el cielo, bailando sobre el potrero, siempre cerca de donde estaba el ganado. No eran aviones ni estrellas, eran pequeñas, parpadeando en colores que cambiaban, moviéndose de una manera que no tenía sentido. Me quedé helado. Llamé a mi esposa, pero cuando ella llegó, las luces habían desaparecido. Ella pensó que estaba cansado, viendo cosas, pero yo sabía que no era imaginación. Aquello volvió en otras noches, siempre en el mismo lugar, como si vigilaran a los animales. Mi corazón se aceleraba cada vez que las veía, no entendía qué era. Sentía un miedo que no podía explicar. Parecía que algo más allá de mí estaba ahí. Solo quería que parara. Seguí encontrando animales muertos, siempre de la misma manera, sin sangre, con partes faltantes, como si hubieran sido cortadas con perfección. Ya había perdido casi 10 cabezas de ganado, algo que estaba acabando con mis ingresos. El zumbido bajo volvía de vez en cuando, siempre por la noche, y las luces en el cielo aparecían casi todos los días después del atardecer. No sabía si estaba relacionado, pero parecía que sí, como si algo o alguien estuviera interfiriendo con mi rancho. Me dio miedo salir al potrero solo. Mandaba a un trabajador conmigo, pero hasta ellos estaban asustados. Mi esposa comenzó a notar mi nerviosismo, pero solo le conté parte de la historia. No quería asustarla más. Sentía un peso enorme, como si fuera mi culpa. Ya no dormía tranquilo. Solo quería proteger lo que quedaba. Intenté hablar con los vecinos, ver si alguien estaba viendo algo parecido, pero nadie sabía nada.
Un anciano de la región dijo que ya había escuchado historias de luces extrañas por aquí, pero pensó que eran cuentos de borrachos. Me quedé sin saber qué hacer, solo sabía que no era normal. Puse más cercas, dejé perros guardianes sueltos por la noche, pero nada impedía las muertes. Los perros le ladraban a las luces, pero no se acercaban, como si tuvieran miedo. El zumbido parecía más cercano algunas veces. Se podía sentir en la piel un temblor leve. No sabía si era máquina, animal o qué. Solo sentía que estaba perdiendo el control de mi rancho. Cada día era más tenso. Parecía que algo me rondaba sin parar. Después de semanas así, comencé a sentir un desgaste enorme, no solo de dinero, sino en el alma. Ya no podía mirar al potrero sin sentir una opresión en el pecho, como si algo malo fuera a suceder. Mi esposa estaba preocupada. Decía que estaba pálido, sin hambre, pero no quería contarle todo. Los trabajadores estaban asustados. Algunos pidieron irse, pensando que el lugar estaba maldito. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba aterrorizado. Las luces continuaban, el zumbido no paraba y más animales morían. No sabía cómo luchar contra algo que no veía bien. Sentía que estaba siendo vigilado todo el tiempo. Solo quería que esto terminara. No entendía por qué me estaba pasando a mí. Una noche, después de ver las luces de nuevo, decidí hacer algo diferente. Tomé un rosario de mi madre que guardaba en el cajón y fui al potrero, rezando en voz baja, pidiendo protección. No soy el tipo más religioso, pero estaba desesperado, necesitaba intentar algo. Me quedé allí un rato, cerca de donde aparecían las luces, con el corazón en la boca. No vi nada en ese momento, ni escuché el zumbido, pero sentí un frío extraño, aunque era una noche calurosa. Volví a casa exhausto, sin saber si había servido. Pero en los días siguientes, las luces aparecieron menos, y el zumbido se hizo más débil. No sabía si era por causa de la oración u otra cosa. Solo sé que parecía estar disminuyendo. Sentía un pequeño alivio, pero las muertes no pararon del todo. Con el tiempo, las luces en el cielo dejaron de aparecer todas las noches hasta que desaparecieron por completo. El zumbido bajo también se fue. Ya no escuchaba ese sonido extraño en el potrero. Era como si se hubiera calmado, sea lo que fuese. No sé por qué paró, si fue la oración, o si lo que sea que estuviera allí simplemente se fue. Solo sé que estaba aliviado por no tener más eso atormentándome. Pero aún encontraba uno que otro animal muerto de la misma manera, aunque con menos frecuencia. Mi pecho todavía se apretaba al pensar en todo esto. No entendía el motivo de que hubiera parado, ni qué causaba las muertes. Era un alivio parcial, pero la preocupación continuaba. Solo quería entender qué había pasado. Seguí cuidando del rancho, pero con mucho menos ganado, tratando de recuperar las pérdidas poco a poco. Evito pasar mucho tiempo en el potrero por la noche. Todavía tengo cierto recelo, aunque ya no veo las luces ni escucho el zumbido. Mi esposa notó que mejoré un poco, pero sabe que algo me marcó. No le conté todo. Solo dije que estaba preocupado por los animales. Mi yerno, que a veces ayuda, también evita hablar del tema, solo trabaja en silencio. No sé por qué aquellas cosas pararon, si fue algo que hice o solo coincidencia. Solo sé que estoy tratando de seguir adelante, aunque con un hueco en el presupuesto. Después de un tiempo, volví a contratar a algunos trabajadores para ayudar en el rancho, pero solo para lo básico, para no arriesgar mucho. Ellos evitan hablar del potrero donde todo ocurrió, y yo tampoco toco el tema. Ya no escucho el zumbido, ni veo luces, y las muertes del ganado disminuyeron, pero todavía ocurre de vez en cuando. No sé por qué paró, si fue algo temporal o si hice algo que ayudó. Solo sé que estoy más tranquilo,
a pesar de las pérdidas. Mi hija, cuando visita, nota que estoy más callado, pero no le cuento todo. Prefiero dejar eso en el pasado, aunque tenga dudas. Solo sé que viví algo que no entiendo. Es como una marca que quedó. Solo sigo intentando reconstruir el rancho. Heredé esta hacienda hace unos 6 meses, después de que mi abuelo falleció. Es una casa enorme, antigua, de piedra, con pasillos largos y un patio grande, que está en los alrededores de Zapopan, en una zona rural rodeada de campos. Mi familia siempre tuvo esta propiedad, pero nadie vivía en ella desde hace años. Solo la usaban para guardar cosas o visitarla de vez en cuando. Yo vivía en la ciudad, en un departamento pequeño, pero decidí mudarme para acá pensando que sería bueno tener más espacio. Soy maestra, trabajo en una escuela local y pensé que me gustaría la tranquilidad del campo. Mi rutina era arreglar la casa poco a poco, dar clases por la mañana y descansar por la tarde. Todo estaba bien al principio, parecía un nuevo comienzo. Hasta que las cosas empezaron a cambiar, cada día se volvía más extraño. No imaginaba lo que iba a suceder. La hacienda siempre tuvo historias raras en la familia, como que era pesada o que cosas malas habían ocurrido ahí en el pasado. Mis tíos decían que escuchaban ruidos o sentían algo extraño, pero yo pensaba que eran solo cuentos de gente mayor. Cuando me mudé, estaba emocionada, pintando paredes, poniendo muebles nuevos, queriendo darle al lugar mi toque personal. Pero unas semanas después, comencé a escuchar algo que me dejó helada. Era un llanto bajo, como de un niño, viniendo de los pasillos por la noche. No era fuerte, pero lo suficiente para despertarme y hacer que mi corazón se acelerara. Al principio, pensé que era el viento o algún animal, pero no, parecía humano. Me dio miedo, pero no sabía qué hacer. Solo me quedaba en la cama, escuchando, sin valor para ir a revisar. Ese llanto siguió apareciendo, no todas las noches, pero lo suficiente para ponerme nerviosa. Vivo sola, así que no había nadie que pudiera confirmar si también lo escuchaba. Caminaba por la casa con una linterna, tratando de encontrar de dónde venía, pero nunca encontraba nada. Los pasillos son largos, con puertas viejas que rechinan, y el sonido parecía hacer eco desde todos lados. Sentía un frío extraño, incluso en las noches calurosas de Jalisco, como si el aire se volviera más pesado. Mi pecho se apretaba, parecía que alguien me observaba, pero no veía a nadie. No sabía si era mi mente o algo real. Solo sé que estaba asustada, quería ignorarlo, pero no podía. Parecía que la casa tenía algo que decirme. Además del llanto, comencé a tener pesadillas casi todas las noches. Soñaba con un niño pequeño, llorando en un rincón oscuro de la hacienda, mirándome con ojos tristes. Despertaba sudando, con el corazón en la boca, sin poder volver a dormir. No era solo un sueño tonto, parecía real, como si sintiera el dolor de ese niño. Durante el día, siempre estaba cansada, sin ánimo para nada, ni para las clases que doy. Mi compañera de trabajo notó que estaba diferente, más callada, pero solo le dije que tenía insomnio. No le conté de los sueños, me daba vergüenza parecer loca. Solo guardaba esto para mí, tratando de entender. Sentía un peso que no se iba. Era como si algo me jalara hacia abajo. Otra cosa extraña empezó a pasar con las flores que planté en el patio. Compré plantas de margaritas y rosas, queriendo hacer la casa más alegre, pero todas se marchitaban rápido, aunque las regaba todos los días. No era solo falta de cuidado, parecía que no querían vivir ahí. El patio, que debería ser bonito, quedó con un aire triste, con macetas llenas de plantas secas. Sentía una opresión al ver esto, como si la casa rechazara cualquier cosa viva o feliz. No entendía por qué, solo sabía que no era normal. Intenté plantar de nuevo, pero sucedía lo mismo. Esto me afectaba de una manera extraña.
Parecía que la hacienda tenía un ambiente propio. Solo sentía tristeza al cuidar del jardín. Era algo que me molestaba mucho. Esa tristeza fue creciendo en mí, un sentimiento horrible que no podía quitarme. No era solo cansancio o preocupación, era algo más profundo, como si la casa me hiciera sentir mal. No tenía ganas de reír, de salir, ni de hablar con amigos. Pasaba los días arrastrándome, solo cumpliendo obligaciones, y por la noche escuchaba el llanto otra vez, lo que empeoraba todo. Me sentía sola, aunque hubiera vecinos cerca, como si algo me aislara. Mi ex esposa, que a veces me llama, notó por mi voz que estaba mal, pero solo le dije que estaba pasando por una etapa difícil. No quería contarle. Tenía miedo de que no me creyeran. Sentía que la hacienda me estaba absorbiendo. Era un peso que no podía soltar. Solo quería huir, pero no sabía a dónde. Después de unos meses así, comencé a pensar seriamente en vender la hacienda. Ya no aguantaba más el llanto, las pesadillas, las flores muriendo y esta tristeza que me consumía. Hablé con un agente inmobiliario de la ciudad. Le dije que quería vender la propiedad, aunque fuera de la familia. Él lo encontró extraño, porque la casa es grande y tiene valor, pero no le expliqué el verdadero motivo. Solo dije que no me adaptaba al campo. Por dentro, sabía que era por lo que sentía allí. Ya no quería vivir en este lugar, aunque fuera una herencia. Sentía que me volvería loca si continuaba. Solo quería paz, algo que ya no tenía. Era un pensamiento que no salía de mi cabeza. Mientras esperaba el proceso de venta, traté de pasar menos tiempo en la hacienda, quedándome en casa de una amiga en Zapopan algunas noches. Cuando estaba fuera, no escuchaba llanto ni tenía pesadillas y me sentía un poco más ligera. Pero al regresar, todo comenzaba de nuevo, como si la casa me jalara de vuelta al hoyo. Traté de ignorarlo, concentrarme en arreglar las cosas para la venta, pero aún escuchaba el llanto de vez en cuando. Sentía que la hacienda no quería que me fuera. Era una sensación extraña. No sabía si era mi mente o algo más. Solo sé que estaba desesperada por salir de allí. Cada día era más sofocante. Quería dejar esto atrás, pero parecía que algo me retenía. En una de esas noches que regresé, decidí hacer algo diferente, cansada de tanto miedo. Tomé un cuaderno y comencé a escribir todo lo que oía y sentía, como si ponerlo en papel pudiera ayudar. Escribí sobre el llanto, los sueños, la tristeza, todo hasta la madrugada. Después, quemé las hojas en el patio, por impulso, pensando que podría liberar lo que estaba allí. No sé por qué, pero después de eso, el llanto se volvió menos frecuente y las pesadillas disminuyeron un poco. No sabía si era por eso o solo coincidencia. Sentía un pequeño alivio, pero aún tenía miedo. Las flores seguían marchitándose y la tristeza no desaparecía del todo. Solo sabía que algo parecía haber cambiado, pero no entendía el motivo. Con el tiempo, el llanto de niño cesó por completo en los pasillos. Ya no escuchaba ese sonido triste por la noche, y las pesadillas también se fueron, aunque todavía tenía noches malas de vez en cuando. Era como si se hubiera calmado, fuera lo que fuese. No sé por qué paró, si fue por haber escrito y quemado las hojas, o por decidir vender la casa. Solo sé que estaba aliviada por no tener más esto atormentándome tanto. Pero la tristeza aún permanecía, un peso que no se iba, y las flores no sobrevivían. Mi pecho aún se apretaba al caminar por los pasillos. No entendía el motivo de que hubiera parado, ni qué causaba todo. Era un alivio parcial, pero la hacienda todavía parecía incorrecta. Solo quería irme pronto. Traté de hablar con un tío sobre las historias de la hacienda, ver si sabía algo del pasado. Él solo dijo que la casa era de un tatarabuelo y que siempre tuvo un aire extraño, pero no entró en detalles. No insistí, porque no quería meterme mucho en eso.
ya que parecía haber parado. Pensé en llamar a un sacerdote o a alguien para bendecir el lugar, pero desistí. Cuando pienso en lo que pasó, me quedo imaginando qué guarda esta hacienda. Debería ser un hogar, una herencia familiar, pero solo me trajo angustia. El llanto y las pesadillas pararon, pero el temor de vivir aquí no. Y eso es lo que pesa. No sé si era algo relacionado con la casa, o solo un momento de debilidad mía. No he vivido nada extraño después, y espero que siga así. Buenas noches, comunidad. Mi rutina siempre ha sido despertar temprano, antes del sol, tomar un café negro e ir al corral a revisar los animales. Vivo en una casa sencilla de ladrillo con mi esposa y, en aquel entonces, mis 2 hijos que aún eran pequeños. El día a día consistía en cuidar las vacas, ordeñarlas, llevarlas al pastizal, arreglar cercas. El olor a tierra y pasto es mi vida, algo que me da orgullo. Mis toros y vacas eran mi sustento, mi modo de ganarme la vida, y conocía a cada uno por su nombre. Todo estaba bien, la vida de siempre, sin grandes sobresaltos. Hasta que una noche en 2005 cambió todo de una manera que no esperaba. No imaginaba lo que iba a suceder. Era una mañana de primavera, lo recuerdo bien, porque estaba comenzando la temporada de lluvias. Fui a hacer la ronda de siempre en el pastizal, a revisar si todo estaba bien con el ganado. Cuando llegué cerca del corral principal, vi algo que me hizo detenerme en seco. Mi mejor toro, el negro, un animal fuerte y valioso, estaba muerto, mutilado de una manera que no tenía sentido. Le faltaban pedazos del cuerpo, pero no había ni una gota de sangre en el suelo, ni marcas de lucha o huellas. Me quedé helado. Nunca había visto algo así. Parecía que había sido cortado con precisión. Mi corazón se apretó, no solo por la pérdida, sino por la manera en que ocurrió. No sabía qué pensar, solo sentía un mal presentimiento. Enterré al animal con la ayuda de un trabajador, pero no podía sacarme aquello de la cabeza. Algo estaba muy mal. Esa misma noche, después de un día pesado, estaba en casa, pero no podía descansar. Alrededor de la medianoche, escuché un sonido extraño que venía del pastizal, un gruñido bajo, que no parecía de ningún animal que conociera. No era lobo ni perro, era algo más profundo, casi humano, pero al mismo tiempo no. Me levanté de la cama, tomé la linterna y una escopeta vieja, con el corazón latiendo fuerte. Mi esposa despertó, preguntó qué pasaba, pero solo le dije que se quedara dentro de la casa. Salí a la oscuridad, con un escalofrío en la espalda, tratando de encontrar de dónde venía el sonido. El gruñido continuaba, a veces más cerca, a veces más lejos, como si jugara conmigo. No vi nada al principio, solo la oscuridad del campo. Sentía que algo me vigilaba. Llegué cerca del corral, donde estaban las vacas, y vi algo que me hizo congelarme. Estaban todas amontonadas en una esquina, temblando, con los ojos desorbitados de pavor, como si vieran algo que yo no veía. El gruñido estaba más fuerte allí, viniendo de la dirección del maizal, del otro lado de la cerca. Apuntaba la linterna hacia allá, pero no veía nada más allá de las plantas moviéndose, aunque no había viento. Mi pecho estaba apretado, parecía que algo malo iba a suceder. Las vacas mugían bajo, un sonido de desesperación que nunca había escuchado antes. Sentía un peso en el aire, como si el campo ya no fuera mío. No sabía si continuar o regresar. Solo me quedaba parado, con miedo. Parecía que algo terrible estaba cerca. De repente, todavía mirando hacia el maizal, vi 2 puntos rojos brillando en la oscuridad, como ojos, justo en la dirección de las plantas. No era reflejo de la linterna, era algo vivo, mirándome fijamente, sin parpadear.
Todo mi cuerpo se erizó y la escopeta casi se cae de mi mano. El gruñido se hizo más fuerte por un segundo, como si me advirtiera que no me acercara. No tuve valor para ir tras ello. Solo di unos pasos hacia atrás, despacio, sin quitar los ojos de aquello. Los ojos rojos no se movían, solo me seguían, como si supieran quién era yo. Mi corazón estaba en la boca. Nunca sentí tanto miedo en la vida. No sabía qué era, solo quería correr de allí. Volví al corral, casi tropezando. Aquello era demasiado extraño. Me quedé en el corral un rato, cerca de las vacas, con la linterna encendida, sin valor para ir al maizal o regresar a casa de inmediato. El gruñido comenzó a disminuir, como si se alejara, y los ojos rojos desaparecieron en la oscuridad sin dejar rastro. Las vacas todavía estaban temblando, pero parecían menos desesperadas. Esperé hasta que el sonido cesó por completo, con las manos sudando en la escopeta. No sabía si estaba seguro, pero ya no aguantaba más estar allí. Volví a casa despacio, mirando hacia atrás a cada paso, con miedo de que algo me siguiera. Mi esposa estaba despierta, preocupada, pero solo le dije que había escuchado un ruido extraño. No le conté de los ojos, tenía miedo de asustarla. Solo cerré la puerta con llave y no dormí más. Aquella noche fue la peor de mi vida. Al día siguiente, el sol salió y todo parecía normal de nuevo. Fui al pastizal a revisar, con el corazón aún acelerado, pero ya no había nada malo, solo las vacas todavía nerviosas. No escuché gruñidos, ni vi ojos rojos, y el maizal estaba quieto, como si nada hubiera pasado. No encontré más animales mutilados después de eso, lo que fue un alivio. Pasé todo el día tenso, mirando hacia el horizonte, esperando que algo volviera, pero no ocurrió. Le conté a mi hermano lo que vi, pero no di muchos detalles, solo dije que perdí el toro y escuché ruidos. Él pensó que era un animal salvaje, pero yo sabía que no era así. Sentía que había vivido algo que no entendía. Días después, conversé con unos vecinos rancheros de la región y descubrí que no fui el único que pasó por esto. Varios de ellos, en esa misma época de 2005, tuvieron ganado mutilado de la misma manera, sin sangre, sin marcas. Algunos escucharon ruidos extraños por la noche. Otros vieron cosas raras en el campo, como luces o sombras. Un anciano dijo que vio algo con ojos brillantes rondando su pastizal, pero no quiso hablar mucho. Me sorprendí, pero también me sentí aliviado, porque no estaba solo. Parecía algo mayor que afectó a varios de nosotros en aquella primavera. No sabíamos qué era, solo que fue extraño. Esto me hizo pensar que no era solo en mi rancho. Sentía que algo había pasado por aquí, pero nadie tenía explicación. Después de aquella noche, nunca más escuché el gruñido, ni vi ojos rojos en el maizal. Las vacas volvieron a la normalidad poco a poco, dejaron de amontonarse con miedo. Era como si se hubiera ido, fuera lo que fuese. No sé por qué paró, si fue porque solo duró una noche, o si algo lo alejó. Seguí cuidando del rancho, pero por un tiempo evitaba quedarme en el pastizal muy tarde. Mandé reforzar las cercas cerca del maizal, solo por precaución, aunque nada volvió a ocurrir. Mi esposa notó que estaba más callado en aquella época, pero no le conté todo. Solo dije que estaba preocupado por los animales. Mis hijos, que eran pequeños, no supieron nada, gracias a Dios. No sé por qué aquellas cosas pararon, si fue algo pasajero o coincidencia. Solo sé que estoy tratando de seguir adelante, aunque con el recuerdo. Todavía pienso en aquella noche y en lo que vi. No sé si algún día lo entenderé. Solo sigo cargando con esto. El recuerdo no se va. Un amigo ranchero sugirió que podría ser algo de la región, historias de animales o espíritus que nadie explica, pero no estaba seguro. No quise meterme mucho en eso, ya que no volvió. Pensé en contratar a alguien para vigilar el pastizal por la noche, pero desistí. Era caro y parecía innecesario.
No sé si era algo sobrenatural o solo un animal que no conozco. Cuando pienso en lo que pasó, me quedo imaginando qué era aquel gruñido y aquellos ojos rojos. Perdí mi mejor toro, y la noche de pavor que viví no sale de mi cabeza. Las cosas extrañas pararon, pero el recelo no, y eso es lo que pesa. No sé si era algo vigilándome o solo un susto de una noche. Tal vez nunca lo entienda. Solo sé que no veo más nada extraño, y eso es el único alivio que tengo. Trato de aferrarme a eso, aunque sea poco. La memoria de aquel tiempo está grabada en mí. Solo sé que viví ese tormento. Es algo que no olvido. Solo quiero que nunca vuelva. Después de un tiempo, volví a la rutina normal en el rancho, criando ganado, trabajando como siempre, pero con cierto cuidado por la noche. Ya no escucho más ruidos, ni veo nada en el maizal, y los animales ya no muestran miedo. No sé por qué paró, si fue algo temporal o si otros rancheros enfrentaron lo mismo. Solo sé que estoy más tranquilo, aunque con el recuerdo. Mis hijos, hoy adultos, supieron de la historia años después y les pareció extraño, pero no vieron nada. Prefiero dejar esto en el pasado, aunque con dudas. Solo sé que viví algo que no entiendo. Es como una marca que quedó. Solo sigo tratando de olvidar. Aquella noche fue demasiado. Trato de olvidar, enfocarme en el trabajo, pero a veces, por la noche, miro hacia el maizal y recuerdo los ojos rojos. Ya no siento miedo como en aquel momento, solo una inquietud sobre qué era. Nunca más vi nada parecido, ni aquí en Jalisco, ni escuché de otros rancheros después de 2005. El rancho está tranquilo ahora, pero todavía pienso en el negro, mi toro, muerto de aquella manera. No sé si es resto de aquel tiempo o solo memoria. Prefiero no pensar mucho en eso, solo trabajar y seguir. Solo sé que lo que viví fue real para mí. Es una memoria que no se borra, aunque pase el tiempo. Solo sé que sentí aquel miedo. Relatar esto ayuda a aliviar un poco. Mirando hacia atrás, veo que no había cómo evitar lo que pasó aquella noche. Solo hice lo que pude para proteger a las vacas, aunque sin entender qué estaba allá afuera. El gruñido y los ojos pararon. Y no sé por qué, si fue por ser solo una noche u otra cosa. Tal vez no necesite saberlo, solo aceptar que no volvió. Pero la sensación de pavor que sentí no desaparece del todo, y el rancho parece diferente desde entonces. Solo trato de seguir, aunque esto pese. Es una lucha que enfrento en la memoria. El recuerdo no desaparece. Es parte de lo que viví. Relatar esto es una manera de sacarlo. Solo sé que así sucedió. En los años siguientes, escuché más historias de los vecinos sobre 2005, pero nadie sabía explicar lo que pasó. Algunos pensaban que era algo de la naturaleza, otros hablaban de cosas extrañas que no entendían. No sé por qué tantos de nosotros vimos o sentimos algo en aquella época. Tal vez fuera algo en la región, o solo coincidencia. Solo sé que no viví nada así después, y agradezco por eso. Mi rancho volvió a la normalidad, pero todavía evito el maizal en noches oscuras. El recuerdo está aquí, pero no pesa como antes. Solo sé que viví algo extraño. Es una marca del pasado. Solo sigo con mi vida en el campo. En fin, esta fue la experiencia más extraña y aterradora que he vivido en mi rancho aquí en Jalisco. No es algo que cuento a cualquier persona, porque parece demasiado extraño. Recuerdo cada detalle, del toro mutilado a los ojos rojos y del miedo que sentí aquella noche. No sé por qué dejó de ocurrir, ni si era algo real o solo impresión. Solo sé que fue real para mí y que me marcó de una manera que no olvido. Estoy compartiendo esto porque necesitaba sacarlo. No espero nada, solo quería relatar lo que pasé. Es una parte de mi vida que no desaparece. Así que, eso es todo. Mi desahogo está aquí. Gracias por leer hasta el final. Disculpa si me extendí demasiado, pero necesitaba contarlo todo correctamente.
Esta historia está en mi cabeza desde 2005 y relatarla hace que parezca un poco menos pesada. Voy a contar todo como lo recuerdo, con los detalles de aquel periodo. No estoy inventando nada, es lo que realmente pasó. Sé que parece extraño, pero es mi verdad. Entonces, voy a relatar cómo fue. Siéntate porque es algo largo, pero necesito compartirlo. Trabajo en este rancho desde hace unos 15 años, aquí en los alrededores de Lagos de Moreno, una región de campos amplios y mucho sol, perfecta para la crianza de ganado. Mi vida consiste en levantarme temprano, revisar los animales, organizar el trabajo de los otros peones y volver a casa por la tarde, donde vivo con mi esposa y un hijo adolescente. La rutina es dura, con el polvo del campo siempre en las botas, pero me gusta lo que hago. El rancho es grande, tiene unos 20 trabajadores, y nos conocemos bien, casi como familia. Vivo en una casita sencilla cerca del corral, con el olor a pasto siempre en el aire. El día a día era tranquilo, cada uno en su función, sin grandes problemas. Todo estaba bien, la vida de siempre, sin sobresaltos, hasta que algo cambió de una manera que no esperaba. No imaginaba lo que iba a suceder. Todo comenzó una tarde, cuando un compañero, José, vino a contarme algo extraño. Estaba arreglando unas herramientas cerca del almacén y, por casualidad, abrió la mochila de otro trabajador, Ernesto, que la había dejado allí. Dentro, encontró unos objetos extraños, una bolsita con hierbas secas, unas velas negras y algo que parecía un muñeco pequeño de tela con alfileres. José se asustó, dijo que parecía cosa de brujería y decidió contarle al dueño del rancho, don Miguel. Yo no sabía qué pensar, creí que era una exageración, pero no me metí. José mostró los objetos al jefe y don Miguel se puso furioso, llamó a Ernesto en ese momento. No quiso ni oír explicaciones. Dijo que no quería ese tipo de cosas en la propiedad. Despidió a Ernesto ahí mismo, sin pensarlo 2 veces. Parecía que iba a terminar ahí, pero no fue así. Ernesto se fue sin hablar mucho, solo tomó sus cosas y desapareció, con una mirada que daba cierto escalofrío. En los días siguientes, comenzó a sentirse un ambiente extraño en el rancho. Primero, fueron cosas pequeñas, como herramientas que desaparecían y aparecían en lugares equivocados. Después, los animales comenzaron a inquietarse, las vacas mugiendo sin motivo, sin querer salir del corral. Comencé a sentir un peso en el aire, como si algo estuviera diferente, más pesado. No era solo conmigo. Otros trabajadores también estaban raros, diciendo que sentían algo malo. No sabía si era solo impresión o si tenía relación con Ernesto. Solo sé que me estaba poniendo nervioso. Parecía que habíamos tocado algo que no debíamos. Sentía que algo nos rondaba. Una noche, unas semanas después del despido, escuché un ruido extraño que venía de fuera de mi casita, como un susurro o risa baja, pero no había nadie allí cuando revisé. Me quedé con la linterna en la mano, mirando por la ventana, pero solo veía oscuridad. El sonido volvió más veces esa semana, siempre por la noche, como si algo o alguien estuviera cerca. Mi sueño desapareció, me quedaba despierto, con una opresión en el pecho, pensando que iba a haber algo en cualquier momento. Mi esposa también lo escuchó y se asustaba, pidiéndome que cerrara todo con llave. No sabía qué era, solo sentía miedo. Parecía que estábamos siendo vigilados, no podía explicarlo, pero estaba tenso. Solo quería que parara. Aquello me afectaba de una manera mala. Además de los ruidos, comencé a tener una sensación horrible en el rancho, como si algo me jalara hacia abajo. No era solo cansancio del trabajo, era un peso en el pecho, una tristeza que no tenía sentido. Otros peones estaban igual. Algunos incluso pidieron unos días libres, diciendo que no aguantaban el ambiente. José, quien denunció a Ernesto, estaba peor, con ojeras profundas.
diciendo que soñaba con cosas oscuras. Yo mismo no dormía bien, parecía que algo me sofocaba. No quería creer que era una maldición o algo así, pero no tenía otra explicación. Sentía que el despido había traído algo sobre nosotros. No sabía cómo lidiar con esto. Solo guardaba el miedo conmigo. Parecía que el rancho ya no era el mismo. Las cosas empeoraron cuando el ganado comenzó a enfermarse sin motivo. Animales fuertes, que estaban bien, de repente caían, con mirada vacía, y algunos morían sin causa aparente. El veterinario vino, pero no encontraba nada, solo decía que parecía estrés o algo en el aire. Esto era un golpe para don Miguel, que dependía del ganado, y para el resto de nosotros, que vivíamos del rancho. Comencé a sentir un frío extraño al pasar cerca del corral, incluso en el calor de Jalisco. No era solo conmigo, otros decían lo mismo, como si algo estuviera allí. Parecía que estábamos pagando por haber tocado a Ernesto. No sabía si era verdad, solo sentía desesperación. Cada día era más difícil, sentía que algo nos castigaba. Después de unos días así, José, que estaba más afectado, decidió hablar con don Miguel sobre lo que estaba pasando. Dijo que creía que era por causa de Ernesto, que tal vez habíamos hecho algo mal al despedirlo sin escucharlo. El jefe, que no cree mucho en estas cosas, se irritó, pero acabó cediendo y mandó llamar a un curandero de la región, solo para calmar los ánimos. El curandero vino, hizo un ritual con hierbas y humo, diciendo que iba a limpiar el rancho de energía mala. No sé si creía, pero quería cualquier cosa que ayudara. Después de eso, los ruidos por la noche comenzaron a disminuir. Sentía un pequeño alivio, pero no sabía si era por causa de eso. Solo sé que parecía estar funcionando. Con el tiempo, los susurros y risas que escuchaba pararon por completo. Ya no sentía aquel frío extraño en el corral y el ganado dejó de enfermarse tan rápido. Algunos incluso mejoraron. Era como si se hubiera ido, fuera lo que fuese. No sé por qué paró, si fue el ritual del curandero o si el tiempo simplemente se lo llevó. Solo sé que estaba aliviado por no tener más aquellos ruidos atormentándome. Pero el ambiente en el rancho todavía estaba extraño. No hablábamos mucho de Ernesto. Seguí trabajando en el rancho, pero con menos ánimo por un tiempo. Evitaba hablar de lo que pasó, y los otros peones hacían lo mismo, solo trabajando en silencio. José volvió a la normalidad poco a poco, pero todavía parecía algo asustado cuando pasaba por el almacén donde encontró la mochila. Mi esposa notó que estaba más callado, pero solo le conté parte de la historia, sin detalles. Todavía pienso en Ernesto y en lo que había en aquella mochila. No sé si algún día lo entenderé, solo sigo cargando con esto. El recuerdo no se va. Traté de hablar con don Miguel sobre Ernesto, ver si sabía algo de su pasado, pero él solo dijo que no quería tocar más el tema. No insistí porque también quería olvidar. Un amigo trabajador sugirió que podía ser algo que Ernesto trajo, pero no estaba seguro. Solo había oído rumores de brujería. No quise meterme mucho en eso, ya que paró. Pensé en buscar a Ernesto para pedir disculpas o entender, pero no supe a dónde fue. No sé si era algo sobrenatural o solo nuestra mente asustada. Tal vez nunca lo sepa. Solo sé que ya no escucho nada extraño, y eso ayuda. La memoria de aquel ambiente está grabada en mí. Solo sé que viví ese miedo. Cuando pienso en lo que pasó, me quedo imaginando si hicimos algo mal al despedir a Ernesto tan rápido. El rancho sufrió, nosotros sufrimos, y no sé por qué. Las cosas extrañas pararon, pero el recelo no, y eso es lo que pesa. No sé si era algo relacionado con los artefactos o solo un susto que creamos. Después de un tiempo, el rancho volvió a tener un ambiente más ligero, con el ganado recuperándose y los trabajadores menos tensos. No escuchamos más ruidos ni sentimos aquel frío o peso extraño. No sé por qué paró, si fue algo temporal o si el curandero hizo efecto. Solo sé que estoy más tranquilo,
aunque con el recuerdo. Mi esposa, que supo parte de la historia, cree que fue solo superstición, pero yo no estoy seguro. Prefiero dejar esto en el pasado, aunque con dudas. Solo sé que viví algo que no entiendo. Es como una marca que quedó. Solo sigo tratando de olvidar. Aquella época fue demasiado. Trato de olvidar, enfocarme en el trabajo, pero a veces, por la noche, recuerdo los susurros y aquel ambiente pesado. Ya no siento miedo como antes, solo una inquietud sobre qué era. Nunca más vi nada parecido, ni aquí en Jalisco, ni escuché de los otros trabajadores después de eso. El rancho está tranquilo ahora, pero todavía pienso en Ernesto y en lo que pasó. No sé si es resto de aquel tiempo o solo memoria. Prefiero no pensar mucho en eso, solo trabajar y seguir. Solo sé que lo que viví fue real para mí. Es una memoria que no se borra, aunque pase el tiempo. Solo sé que sentí aquel miedo. Relatar esto ayuda a aliviar un poco. Mirando hacia atrás, veo que no había cómo prever lo que iba a pasar después de despedir a Ernesto. Solo hice lo que el jefe mandó, pero el peso cayó sobre todos nosotros. Los ruidos y el ambiente pararon, y no sé por qué, si fue el ritual u otra cosa. Tal vez no necesite saberlo, solo aceptar que no volvió. Pero la sensación de haber tocado algo equivocado no desaparece del todo, y el rancho parece diferente desde entonces. Solo trato de seguir, aunque esto pese. Es una lucha que enfrento en la memoria. Crecí en este rancho que ha pertenecido a mi familia por generaciones. En el fondo de la propiedad existe un pequeño cementerio antiguo. Ahí están enterrados mis abuelos y bisabuelos. Siempre tuve un respeto silencioso por aquel lugar. Durante el día, caminaba cerca para verificar las flores. Las tumbas eran sencillas, marcadas por lápidas de piedra desgastadas. Nunca sentí nada extraño ahí hasta ahora. Era solo un rincón tranquilo del rancho para mí. Trato ese espacio con cuidado y atención todas las mañanas. Nunca imaginé que aquello pudiera cambiar tan rápido. Al final de una tarde de verano, una tormenta pesada se formó. Yo estaba dentro de casa, sentado cerca de la chimenea. El viento comenzó a aullar por las rendijas de las ventanas. La lluvia cayó con fuerza, golpeando el techo de zinc. Decidí esperar a que el aguacero pasara antes de salir. En la oscuridad, relámpagos iluminaban el patio de vez en cuando. El ruido era fuerte, un estruendo casi continuo. Pensé que todo terminaría cuando la tormenta retrocediera. Pero algo en aquellas horas finales quedó pendiente en el aire. Yo aún no sabía lo que había sucedido allá afuera. A la mañana siguiente, fui hasta el cementerio con linternas. Llevé una pala y algunas mantas para proteger las flores. El suelo estaba enlodado y resbaladizo por la lluvia. Varias lápidas se habían caído o inclinado. Una de ellas estaba casi quebrada, con el nombre ilegible. Sentí una opresión en el pecho al ver el estado de abandono. Intenté levantar una lápida más grande con esfuerzo. Mi brazo dolió y necesité parar para respirar. Había gotitas de agua corriendo por las inscripciones. Fue ahí cuando escuché el primer crujido extraño. El ruido vino de detrás de una de las lápidas caídas. Parecía un crujido lento, como si algo se moviera. Me congelé en el lugar, sin saber si continuaba. Sujeté firme el mango de la pala y me acerqué. No encontré nada, solo tierra y raíces entrelazadas. Mi corazón latió más rápido. Sentí temblor en las piernas. Decidí terminar el trabajo rápido y salir de ahí. Recogí las flores mojadas y arreglé el suelo. Volví a casa con los hombros tensos y sudados. Traté de olvidar aquello, pero algo ya había cambiado. Aquella noche no pude dormir bien. Todas las veces que parpadeaba, escuchaba un soplo leve. Pensé que fuera el viento en la chimenea. Me levanté despacio y caminé hasta la ventana.
Miré hacia el rancho iluminado por la luna. El reflejo de árboles parecía moverse solo. Intenté relajarme, pero mi pecho se apretó. Volví a la cama, encendí la luz y esperé. Parecía algo atrapado entre el sueño y la vigilia. Acabé dormitando solo de vez en cuando. En el segundo día después de la tormenta, volví al cementerio. Esta vez llevé una vela grande dentro de un frasco. Quise traer un poco de luz para el lugar oscuro. Encendí la vela sobre una lápida levantada con esfuerzo. Pronto sentí aire helado pasar por detrás de mi espalda. Me giré de un salto, pero no vi a nadie allí. La llama vaciló como si alguien soplara. Mi estómago se revolvió. Tuve ganas de correr. Contuve la respiración y miré alrededor. El silencio se volvió pesado como una presencia. Dejé la vela encendida y di algunos pasos hacia atrás. Se apagó sola, sin ningún soplo. Intenté encenderla de nuevo, pero la llama no prendió. Pensé que fuera problema de la mecha, pero no era eso. Coloqué la vela en el suelo y abrí un encendedor. La luz surgió por un segundo y después se perdió. Me quedé mirando sin comprender lo que pasaba. Parecía como si el propio cementerio rechazara el calor. Mi miedo aumentó, mis manos temblaban. Salí de allí corriendo, sin mirar hacia atrás. De vuelta a casa, tomé un baño caliente para calmarme, pero el olor a tierra mojada se pegó a la ropa. Al cerrar la regadera, sentí aroma de flores marchitas. Eran como claveles antiguos cubiertos de limo. Pensé en ponerme ropa limpia, pero algo me lo impidió. Cerré los ojos e intenté respirar profundo. El corazón aún pulsaba como tambor frenético. Me giré para secarme el cabello, pero vi una mancha oscura. Parecía tierra, pero desapareció cuando parpadeé. Me quedé frunciendo el ceño, sin entender nada. En la tercera noche, mis oídos captaron gemidos bajos. Eran lamentos arrastrados, casi inaudibles. Me quedé inmóvil en la sala, escuchando el silencio. Las paredes del rancho temblaban levemente. Sentía a alguien observándome desde la oscuridad. Tomé el celular e intenté grabar el sonido. La funda parecía pesar, casi cayéndose de mis manos. El ruido paró cuando apreté el botón de grabación. Revisé los archivos, pero no había nada. Era como si hubieran apagado la propia voz. Al día siguiente, desperté exhausto y sin voluntad. El café se enfrió antes de que pudiera tomarlo. Pensé en pedir ayuda a alguien de la ciudad, pero sentir sabor a metal en la taza me desmotivó. No quería involucrar a más gente en esta historia. Decidí volver al cementerio solo por la tarde. Caminé despacio entre las lápidas desalineadas. La luz del sol exponía cada detalle sucio. Sujeté el asa de la linterna serio pensando en lo peor. La sensación de algo siguiéndome se volvió insistente. Aquella tarde, las sombras parecían más densas. Casi podía sentir una forma pálida moviéndose. Mis pies pegados al suelo como si estuvieran adheridos. Pensé en limpiar mis pensamientos, pero el miedo venció. Recogí una foto antigua de familia que había allí. Era la imagen de un tatarabuelo que nunca conocí. Sentí una presencia detrás de mí, alguien susurrando. No reconocía las palabras, era lengua arrastrada. Dejé caer la foto y un silencio pesado cayó junto. Corrí hasta la cerca sin parar para mirar el cementerio. En casa, le conté a mi novia lo que había visto. Ella frunció el ceño y habló de historias antiguas. Dijeron que mis antepasados guardaron un secreto, algo enterrado junto con los cuerpos para protegerlos. Un amuleto perdido en el tiempo podría calmar a los espíritus. Pensé que era leyenda de ranchero para asustar a niños, pero la voz de desconfianza de ella me dejó pensativo. Fuimos al ático a buscar antigüedades de la familia. Encontramos una bolsita con monedas y una piedra rodada. Parecía algo roto, casi derretido por el tiempo.
Aquella noche salí con la piedra y las monedas hacia el cementerio. Quise hacer un gesto para apaciguar lo que fuera que hubiera. Coloqué todo sobre una lápida intacta y encendí una vela. Las llamas titilaron y el viento se silenció de repente. Un escalofrío recorrió mi columna, helado y lento. Fue entonces cuando escuché un gemido más claro, casi un nombre. Mis ojos se llenaron de agua y la voz se detuvo en mi garganta. La vela parpadeó una última vez y se apagó sin motivo. Sentí un roce de vestido por detrás de mí, leve, sutil. Corrí de allí, dejando todo olvidado en el suelo enlodado. En el cuarto, temblando, escribí en un cuaderno lo que había ocurrido. Las palabras salían torcidas, todas mezcladas en susto. De repente, escuché un crujido en la puerta del armario. Pensé que fuera madera cediendo, pero era firme. Levanté la mirada, el corazón martilleando en el pecho. La perilla giró sola, despacio, sin rechinar. Me volteé para encarar el cuarto oscuro detrás de mí. Sentí un soplo en el cuello, un susurro sin voz casi. No tuve valor de moverme, quedé paralizado. Nada más ocurrió, pero desperté sudado en la madrugada. Soñé que volvía al cementerio con el cuerpo entumecido. Vino una niebla cerrada y figuras aparecieron. Sus manos eran como ramas secas, delgadas, largas. Una de ellas me tocó y desperté gritando. Sentí la boca seca y las cobijas empapadas. Miré el reloj, marcaba 3:15 de la mañana. El cuarto estaba demasiado silencioso, casi sagrado. Me levanté, caminé hasta la sala con pasos lentos. Vi un reflejo pálido en el espejo de la pared. Cuando me acerqué, no había nada allí. Decidí que no volvería más al cementerio por la noche. Pero los susurros comenzaron a seguirme por la casa. Parecían venir de debajo del piso, un lamento contenido. Todas las puertas se cerraban solas cuando yo dormía. El timbre sonaba sin nadie en la puerta. Coloqué un crucifijo de madera en la sala de estar. Aún así, sentí algo tocando mi rostro. Agarré el crucifijo, pero escuché una risa ahogada. Fue suficiente para que corriera al cuarto y me encerrara. Pasé la noche agarrado al celular, llamando a alguien. Al día siguiente, convencí a mi amigo de la infancia para que viniera. Él se rió cuando le conté la historia. Pensó que era exageración mía, pero aceptó pasar una noche en la sala conmigo. Compramos comida, café y linternas antes de cerrar la puerta. Alrededor de las 11, comenzamos a escuchar golpes en la ventana. Mi amigo se puso pálido y encendió la linterna asustado. No había nada más que ramas moviéndose afuera. Cuando la encendió de nuevo, vimos 2 manos finas en el vidrio. Él gritó y lo jalé lejos con toda mi fuerza. Quedamos sin piso, sin saber qué significaba aquello. A la mañana siguiente, el rancho parecía normal y silencioso. Mi amigo pidió irse antes del mediodía. Agradecí la compañía. Contuve mi temor de sugerir ayuda. Me fui a dormir temprano, esperando finalmente descansar. A medianoche, desperté con el tintineo de cadenas suaves. Bajé las escaleras y vi un resplandor viniendo del cementerio. Era una luz débil, como de velas alineadas en fila. Corrí a buscar la linterna, pero tropecé con la alfombra. Cuando me levanté, el resplandor ya había desaparecido. Sentí un peso en el pecho y una paz extraña al mismo tiempo. Al día siguiente, volví al cementerio en silencio. Las lápidas estaban alineadas y firmes en el suelo. Parecía que la tormenta nunca hubiera pasado por allí. Las flores marchitas habían desaparecido, dando lugar a nuevas. No había rastro de lodo o raíces expuestas. Caminé despacio, buscando algo fuera de lo común. Una brisa suave trajo un olor suave a tierra limpia. Puse la mano en una lápida y sentí un calor breve. Fue como si mis ancestros hubieran acordado callar. Salí de allí con una opresión en el pecho y sin entender nada.
Hoy, el rancho volvió a la rutina de siempre, pero algo cambió. A veces, todavía siento ojos analizando mis pasos. No me atrevo a pasar cerca del cementerio al atardecer. A pesar de la reparación, mantengo mis oraciones silenciosas. No sé qué pasó realmente aquella noche. Solo sé que algo fue perturbado y después se calmó. Tal vez los espíritus encontraron lo que faltaba. O tal vez solo están esperando otro descuido mío. Me quedo con esa duda siempre que el viento se detiene y sigo mi vida con un poco más de recelo y respeto.